un camino donde progresivamente tendremos un contexto de amplitud y profundidad sobre el tema. Es definitivamente una oportunidad que tienen en sus manos, donde hemos consolidado y resumido años de estudio, práctica, participación y gestión con la descentralización, su tecnología, sus casos de uso financieros y empresariales. Ahora bien, comencemos con cada uno de los módulos. El módulo ¿por qué estamos acá? Básicamente se trata de conocer el momento actual y la oportunidad de aprender en un momento temprano. Sin embargo, es una tecnología con la suficiente madurez y potencial de futuro. Luego pasaríamos al módulo de los fundamentos, donde tendríamos sesiones y temas relacionados con las monedas digitales, la descentralización, contratos inteligentes, oráculos, activos digitales, Web3, blockchain, Bitcoin, Ethereum y altcoin. Básicamente, contratos inteligentes, oráculos, activos digitales, Web3 y el blockchain son elementos propios del ecosistema o de la arquitectura descentralizada. Entonces, con estos fundamentos tendremos adicionalmente conocimientos históricos y teóricos que soportarán la tecnología para tener una ventaja competitiva que sea un diferenciador para cada uno de ustedes en su gestión. El tercer módulo definitivamente es una mirada 360 grados sobre las criptomonedas, ¿ok? Allí veremos todo lo relacionado a su base fundamental científica y técnica que es la criptografía. Hablaremos sobre las direcciones criptográficas de blockchain. Adicionalmente, en sí, sobre las criptomonedas, sus características, los tipos, estándares, y luego profundizaremos en varios tipos de criptomonedas como son las altcoins, los stablecoins o monedas estables y las CBDC. El cuarto módulo ya nos iremos adentrando más en el contacto cercano con el mundo de las criptomonedas, ¿ok? Donde vamos a tener la comprensión de la teoría de las direcciones blockchain. Por ejemplo, un diferenciador de este programa será que entre las cosas que van a aprender van a tener la facilidad y la comprensión de simplemente al ver una dirección poder saber de qué cadena o a qué red de blockchain le pertenece. Esto será un diferenciador que por lo regular lleva tiempo aprender y acumular esta información y será principalmente de las principales redes. Adicionalmente, en este módulo tendremos la oportunidad de instalar y configurar nuestra propia wallet, para algunos será la primera wallet, y hacer transacciones con esta wallet para ya tener la cercanía con el mundo real de las criptomonedas. El cuarto módulo básicamente es un módulo de conceptos y jerga, donde definitivamente podrá entender y expresarse como un conocedor del tema con todo lo que le vamos a compartir aquí. Imagínense el poder entender, analizar y participar en cualquier caso en las noticias, entenderlas, poder ver videos, redes sociales, estar en reuniones de trabajo o sociales y poder activamente entender y participar con propiedad sobre el tema. Adicionalmente, le entregaremos un consolidado de la mayoría de los conceptos y la jerga de la comunidad cripto y hablaremos de lo más relevante para compartir en sus usos y en qué contexto pueden ser utilizados. El sexto módulo es básicamente el análisis y evaluación de proyectos. En el mundo cripto existen proyectos acompañados por protocolos, por criptomonedas, y tienen una finalidad cada uno de estos proyectos. Lo interesante antes de participar o invertir es tener la forma, los instrumentos, las herramientas para poder analizar y saber si en verdad son proyectos sanos, si tienen potencial y cómo vienen, si ya existen, cómo ha sido históricamente su desenvolvimiento. Con estas herramientas, más el siguiente módulo de herramientas de utilidades, tendrán la capacidad de poder participar, decidir si pueden incrementar su participación, incluso si tienen que salir o no ingresar a un proyecto o básicamente a una criptomoneda, ¿ok? Tenemos también entonces el módulo de estrategias, uso y transacciones. Básicamente aquí le compartiremos un compendio de todas las estrategias
que se usa en el mundo descentralizado y en el mundo criptográfico en la parte financiera, desde varios puntos de vista, básicamente una triada que sería desde el riesgo, el tipo de inversión y qué tan complicado sea. Y vamos a poder pasearnos por las gestiones o transacciones y estrategias fáciles de medio dificultad o que son muy complicadas para que ustedes sepan sobre el tema. Adicionalmente vamos a tener la posibilidad de hacer transacciones básicas en el mundo el mundo de finanzas descentralizadas, porque luego de este curso, este programa, la idea es que luego ustedes participen en el siguiente programa que sería dedicado estrictamente y en detalle para las finanzas descentralizadas. Por último, hablaremos de las regulaciones, un contexto tomando las regulaciones de las latitudes o los países que tienen regulaciones, leyes y leyes tributarias, y hablaremos sobre temas avanzados y otros temas adicionales de la descentralización como son NFTs y DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas. Ahora bien, este programa, este curso, consta de 10 módulos, como pasamos. Son 7 sesiones, cada sesión es de 1 hora y media, y se hará una sesión semanalmente. Ahora bien, pasemos a por qué estamos acá. Básicamente nos encontramos en un momento clave en donde convergen, por lo regular, miedos de desconocimiento, dificultades, hay poca información. Sin embargo, es un momento propicio para ingresar, ¿ok? La tecnología tiene la capacidad y la madurez en este momento para que sea el momento propicio de ingreso, y por lo tanto, la forma de ingresar es mediante la educación, lo que yo llamo criptoalfabetización, y adicionalmente mediante la construcción de ideas, desarrollo e innovación en el contexto de la descentralización. Definitivamente, aquí las palabras del señor Mandela son adecuadas para este momento. Ahora bien, en el siguiente gráfico podemos ver la comparación de la disrupción de mayor impacto en los últimos 30 años, que fue el Internet, en relación a cómo es la participación actual en las criptomonedas. Como podemos ver, en la parte superior se encuentra la línea de tiempo del Internet desde 1990, ¿ok?, hasta el año 2000, simplemente para una comparación de esa década. Y en la parte inferior podemos ver cómo ha sido desde el 2015, que ha sido la mayor participación, sobre todo por el tema de finanzas descentralizadas, hasta nuestro año. Y para diciembre de 2022 tenemos que hay una participación de más de 400 millones de usuarios, de personas que están activamente, tienen wallets, tienen billeteras y están participando en el mundo descentralizado. Esto nos ubica en 1998 en el contexto del Internet. Significa que estamos en un buen momento de ingreso temprano. Sin embargo, reitero, la tecnología actualmente va a seguir madurando y los procesos, los ciclos de evolución van a ser más rápidos, más cortos, pero es un buen momento de ingreso. Actualmente podemos observar que para enero del 2023 tenemos 5.160 millones de personas activas que usan el Internet. Eso significa el 64% de la población mundial. ¿Alguien o alguno de nosotros se pudo haber imaginado en 1998 que esto pasaría? En los años 90, los bancos, los medios de comunicación, los comercios, las empresas tenían dudas y nunca se pudieron haber imaginado que esto hubiese llegado a estas magnitudes. Adicionalmente, me gustaría que ustedes reflexionaran y se preguntaran cuándo conocieron y cuándo fue el uso intensivo que ustedes tuvieron en Internet. ¿Ok? El siguiente punto vamos a usar la metáfora del iceberg, ¿ok? Donde vamos a ver en la parte superior los elementos de inversión más destacados que se conocen en el mundo, como son el oro, el mercado de valores y los bienes raíces. Del otro lado vamos a tener el Bitcoin y Ethereum, que son las dos monedas más conocidas
Y adicionalmente vamos a comparar cómo está su capitalización. Como podemos ver, el oro tiene 11.5 trillones de dólares para este momento, al igual el mercado de valores consta con 105 trillones de dólares y el mercado de bienes y raíces es el más elevado con 280 trillones de dólares. En relación a solamente Bitcoin, su market cap, que es su capitalización de mercado actualmente, hasta esta mañana, estaba en 450 billones de dólares y Ethereum para esta mañana estaba en más de 200 billones. Pero ¿qué hay debajo del iceberg? Le pregunto a muchos de ustedes, ¿se imaginaban que debajo de todo esto, en el lado descentralizado, en el lado de las criptomonedas, no solamente hay dos redes que son las más conocidas, que es Bitcoin y Ethereum, sino hay más de 170 redes? Para esta mañana había alrededor de 176 redes, ¿ok? Y más de 22.900 criptomonedas. Aparte, adicionalmente, el market cap total para esta mañana de criptomonedas está en 1 trillón. En 2021 llegamos a los 3 trillones y en la participación en la finanza descentralizada, que es el TBL-DeFi, que significa el valor total bloqueado en finanza descentralizada, nos encontramos en 88 billones, pero en el año 2021 llegamos a 350 billones. Ahora bien, veamos las disrupciones predecesoras y que convergen y ayudan a que tengamos esta tecnología y otras facilidades que nos brinda la tecnología. ¿Quién se iba a imaginar hace 147 años que podría haber pensado en un dispositivo celular que tuviera en la mano? ¿Quién pudo haber imaginado hace 80 años que esa gran sala donde estaba la computadora de ENIAC, luego íbamos a tener capacidad de cómputo superior a la que tenía la computadora de ENIAC en nuestras manos con un smartphone? O más allá, ¿quién se iba a imaginar hace 30 años que gracias al Internet tuviésemos redes sociales, teletrabajo, servicios de streaming como es la televisión, películas, series, eventos? Visualice eso. ¿Cómo puede ser el impacto de esta tecnología actual dentro de 10 años? Me gustaría hablar con ustedes que me dijeran cómo lo ven. Yo particularmente visualizo que podemos tener procesos de gestión de información en sociedades, comunidades, entes y empresas basadas en la descentralización, tener intercambio de bienes y servicios de forma rápida, sencilla, sin intermediarios. Tercero, podríamos tener nuevos modelos de negocio basados en la descentralización, es decir, las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, con nuevos tipos de negocio. Me imagino que es probable que el dinero, tanto el papel como el metálico, sea simplemente una reliquia o algo del pasado, como es para nuestros niños, nuestros jóvenes, el ver un teléfono de cable, un teléfono de discado o algo similar. Y por último, imagino tener una wallet o varias wallets donde tengamos en ella nuestros activos digitales, tanto públicos como privados. Tengamos incluso identidad digital, en fin. Ahora bien, veamos y hablemos de la antigüedad y el impacto de la capitalización de los activos de inversión. Comencemos con el activo más antiguo de inversión que existe en el mundo, es el oro. El oro data de 2.600 años antes de Cristo, es decir, 4.600 años, y actualmente tiene una capitalización total de 11.5 trillones. Le sigue de cerca con 4.000 años de antigüedad las inversiones de bienes raíces, donde tenemos en el año 2000 a.C. en Babilonia tablas o tablillas de arcilla que representaban el título de propiedad de tierras y de inmuebles. De tercero, tenemos las inversiones, ¿ok?, en la bolsa, datan de hace 420 años, comenzó en Ámsterdam en 1602 y tenemos 105 trillones de dólares. Ahora bien, en cuanto a las criptomonedas, tienen apenas 15 años, tenemos 1 trillón de dólares, en 2021 tuvimos 5 trillones, fíjense lo cerca que estamos del oro, y en finanzas descentralizadas, que tiene solamente 6 años, por su incorporación en 2007 con MarketDAO, que fue la primera
el primer protocolo de finanzas descentralizadas, tenemos 90, 88 billones de dólares y llegamos a estar incluso en 350 billones de dólares. Veamos cifras significativas para que tengamos el contexto de la magnitud mundial que significan las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en el mundo, y particularmente en nuestra Centro y Suramérica. En este mapa de calor podemos observar el ranking de cómo es la participación de países en la adopción de criptomonedas a nivel mundial. Aquí de este lado pueden observar cómo es la participación por valor, por mayor participación en América, África, Europa y Asia, pero enfoquémonos en Sudamérica, Centro-Suramérica. La mayor participación que tenemos en criptomonedas se encuentra en Venezuela, le sigue Argentina, y luego de eso tenemos Colombia, Brasil, Perú, luego tenemos Norteamérica. Me gustaría conversar con ustedes y conocer por qué piensan que Venezuela y Argentina tienen la mayor participación en el uso de criptomonedas y la adopción en criptomonedas. Básicamente es sencillo, porque existe devaluación e inflación en estos países y las criptomonedas son un refugio para evitar y para poder mantener el valor de su dinero. Ahora bien, pasemos a cómo el tráfico, quiero acotar que toda esta información es data de diciembre del año pasado y es provista por Chainalysis, que es una de las empresas mundiales líderes en este tipo de información. Veamos cómo es el tráfico mensual del año pasado referente al tráfico peer-to-peer, persona a persona, de criptomonedas, donde podemos observar que el 28% es de Latinoamérica, muy cerca del 32% que es de Centro y Sur, Asia y Oceanía. Podemos ver entonces el impacto, cómo nuestra Latinoamérica tiene la adopción y gestiona con el tema de criptomonedas, y por ello cada uno de ustedes y muchas otras personas no debemos quedarnos atrás. En cuanto a finanzas descentralizadas a nivel mundial, podemos observar que en Sudamérica básicamente lidera el hecho de gestión en finanzas descentralizadas Brasil y Argentina, luego le sigue Colombia y en Norteamérica, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y Alaska. El resto de los demás países básicamente se enfoca solamente al uso de transaccionalidad con cripto o trasladar sus ahorros, su sueldo en criptomonedas, básicamente, sobre todo en monedas estables. Luego le explicaré qué es. Ahora bien, por último, para seguir con contexto estadístico, podemos observar en el cuadrante superior derecho, donde Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Chile y Brasil lideran el valor en cuanto a transacciones peer-to-peer, persona a persona. Podemos ver que por encima de 10 billones, en el caso del el total valor recibido, que puede haber sido directamente entre iguales, y por encima de 100 millones usando plataformas formales de peer-to-peer. Continuemos entonces con qué sería la parte, un resumen que podríamos ver en la parte de fundamento. Básicamente podríamos ver entre todos cosas interesantes como la creación de monedas digitales que se origina 20 años antes de que Satoshi Nakamoto liberara el famoso libro blanco de Bitcoin, donde podemos ver entonces que la historia de fallas y errores, y también básicamente dieron las bases teóricas y técnicas para las criptomonedas, como son el caso de Hashcash y Bimone. Ahora veamos, sigamos con la metáfora del tema del iceberg y veamos entonces, ya sabemos, aparte de Bitcoin y Ethereum, que existen más de 22.900 criptomonedas, sabemos el market cap actual, conocemos que hay más de 170
redes, conocemos cuál es el valor bloqueado de inversión actual en finanzas descentralizadas. Sin embargo, en realidad, ¿qué soporta esto atrás? Y qué es lo interesante que ustedes conozcan para que tengan mayor potencial en el uso y gestionarse y en participar en las criptomonedas y en todo el ecosistema descentralizado. Existe la descentralización. La descentralización no es más que el poder gestionar o transaccionar sin tener un ente, una persona, una organización que tenga el poder central del tema. Y básicamente tiene estos elementos, como podemos ver, la base es el blockchain, tenemos contratos inteligentes, ¿ok? Tenemos oráculos, tenemos aplicaciones ODAP, que son DApps porque son aplicaciones centralizadas, tenemos la wallet y básicamente todo esto se puede usar mediante la nueva Web 3. La descentralización, en resumen, señores, y saber sobre ella tiene una potencia porque basamos que el dinero es el software, no existe intermediario, se hace de forma autónoma, es donde las transacciones se registran de forma inmutable, nos da transparencia, que permite verlas públicamente y sobre todo tener trazabilidad. Eso que alguna vez decían en el pasado, y ya hoy no se repite, que se usaban las criptomonedas o blockchain para el lavado, la legitimación de capitales, eso es totalmente falso, porque el blockchain se puede ver públicamente. ¿Okay? Existen formas, algo que se llaman mixes, donde se puede entrar y hacer como esconder el dinero, pero incluso está siendo regulado actualmente. Ok, hablemos entonces ahora de la descentralización un poco más en detalle. ¿Qué conocemos actualmente? Actualmente conocemos, si vemos todos estos iconos, estas aplicaciones, seguro muchos de ustedes las conocerán, la mayoría o todas, son aplicaciones que las podemos acceder mediante el Internet, gracias a páginas web, a apps, y podemos mediante nuestras computadoras, tabletas y smartphones. Pero ¿por qué se llama centralizadas? Son centralizadas porque definitivamente los dueños, las empresas dueñas de estas aplicaciones, en el momento que cualquiera de nosotros acepta sus términos y condiciones, estamos entregando toda la información. Ellos son dueños de esa información y con esa información, como pueden ustedes, y participamos en muchas de las redes sociales, ellos pueden segmentar nuestra información, hacer publicidad con ella, vender nuestra información, en fin. Y adicionalmente pasa algo simpático que es, por ser centralizada y ellos tener el control de sus infraestructuras y comunicaciones, es cuando escuchamos que hay interrupciones, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram, es porque son centralizadas, cosa que no pasa con la tecnología centralizada, que está repartida y distribuida en todo el mundo, y es difícil que primero haya un ataque, puede interrumpirse, o haya indisponibilidad o falta de disponibilidad por comunicaciones, en fin, porque está distribuida en todo el mundo. Ahora bien, pasemos a la descentralización. La descentralización, estos son los elementos, las capas, se puede ver como una arquitectura donde básicamente tenemos de base el blockchain, que es como nuestra base de datos donde se almacena la información, aparte es como una infraestructura de datos. Por encima de ella se encuentra entonces un stack descentralizado, que son servicios. Hay servicios ya descentralizados, así como conocemos como Google, como conocemos el caso de la nube, de Azure, de Microsoft o de Amazon. Hay servicios de ese estilo descentralizados. Existe incluso el YouTube o los YouTube descentralizados. Hay almacenamientos masivos de datos almacenados, IPFS, que son descentralizados. Toda esa infraestructura ya se tiene en la actualidad y va a seguir creciendo y especializándose. Por encima de eso tenemos una regla de negocio, que es la inteligencia, que son los contratos inteligentes, que son utilizados para, y detrás de cada criptomoneda y detrás de todo lo que usamos actualmente, exceptuando el Bitcoin, y eso se lo explicaría en el curso, tenemos los contratos inteligentes. Y interactuaremos mediante la Web 3 con los activos digitales y con los oráculos. Oráculo básicamente es esa pieza de información que permite a la web 3, ¿sí?,
comunicarse con blockchain y que blockchain a la vez pueda comunicarse con el mundo exterior, bien sea exterior del mundo del blockchain o entre redes, porque las blockchain están totalmente desconectadas, ellas son aisladas, ¿ok? Por eso tienen tanta seguridad. Aplicaciones para el tema descentralizado, podemos tener notarías, notarización, votaciones, custodias, certificados académicos, toda la cadena logística registrada en el tema descentralizado, commodities, salud, seguros, bienes raíces, en fin, muchos usos comerciales y empresariales. Un caso, un ejemplo, podemos ver aquí cómo sería la notarización, ¿ok? En el mundo descentralizado, donde tuviéramos un documento o varios documentos, se digitalizan, se tokenizan, se almacenan en el blockchain y básicamente mediante blockchain y las herramientas y los elementos, podemos tener acceso a algo que no puede ser modificado, está disponible y público y adicionalmente puede servir para cualquier proceso legal de evidencia, en fin, o sea, imagínense lo potente de esto, donde no puede haber manipulación, no se puede dañar el papel, no, o sea, no puede pasar nada negativo, sino más bien cosas positivas. Igual podemos ver en el futuro que podemos tener una billetera digital donde tengamos toda nuestra información, un ID digital, nuestro pasaporte, las credenciales, vacunas, historial médico, en fin, todo esto lo podemos tener. Quiero aclarar que esta información no se almacena en blockchain. El blockchain se usaría para validar la información porque si no estaría pública y eso es algo que pudiéramos conversar y explicar en detalle en el curso. Por último, un uso espectacular sería, y es ya, de hecho ya se han hecho transacciones en las cuales se hace intercambio, ventas, compras de activos, bienes inmuebles, bien sea carros, instrumentos musicales, en fin, terrenos, en fin. Todo esto podríamos hacerlo sin tener un intermediario, sin abogados, sin gestoría, sin notario, y de forma rápida. Ahora bien, en cuanto a blockchain, me encantaría extenderme y hablarle, pero podemos en el curso explicar todo el tema de su basamento teórico y técnico para que entiendan y comprendan cada uno de los proyectos, por dónde vienen. Por ejemplo, una de las cosas importantes de blockchain es su trilema, donde actualmente pocas redes están logrando la totalidad de trilema, la hacen parcial. Por regular lo que hacen es que se mueven entre seguridad y escalabilidad, seguridad y descentralización. Hay un par de redes por ahí que casi tienen las tres, pero es algo que en el futuro, cuando se consiga, va a ser muy importante y sumamente potente. Tenemos actualmente varios tipos de capas o de redes donde están las capas 1 o L1, que son Bitcoin, Ethereum, y en el caso de Ethereum tiene capas 2 donde para evitar congestión y para economizar en las transacciones se hacen estas capas 2. Temas técnicos que son sumamente importantes, que incluso ustedes tienen que manejar y entender para la parte transaccional. Podemos también tener todo lo relacionado a cómo se genera cada bloque, bien sea por una prueba de trabajo, que es como hace Bitcoin, o como actualmente se hace con las pruebas, la prueba de staking, ¿ok? Y por último, podemos hablar de todas las tipologías de redes, redes públicas, privadas, híbridas, en donde seguro prontamente estemos todo el mundo trabajando, seguro bancos, empresas tendrán sus redes, blockchain privadas, aparte de las públicas que vamos a usar nosotros. Sigamos con el módulo de criptomonedas, donde básicamente hablaríamos del corazón de las criptomonedas, que es la criptografía. Por eso se llaman criptomonedas, porque se basan en criptografía. De hecho, las criptomonedas pueden existir sin el blockchain, ¿ok? Solamente que actualmente se hizo ese matrimonio y ha dado resultados y seguro va a seguir por mucho tiempo. Podríamos hablar largo y tendido sobre el tema, de toda la parte criptográfica que nace de la época de la Segunda Guerra Mundial y donde usamos es la criptografía asimétrica, tiene sus propias características, donde el entender que hay una llave pública, una privada, la llave pública a la final es tu dirección de la wallet, en fin. Las criptomonedas. Me encantaría conversar o preguntar con ustedes y entender si conocen, por ejemplo, qué es una stablecoin.
qué es una stablecoin, qué es una CBC, en fin. Aquí vamos a tener toda la información, las características, el detalle de cada tipo de criptomoneda. Podemos hablar en particular sobre las stablecoins, sobre los tokens, sobre las CBC, que son las tokens que van a usar o ya están, de hecho, en uso en algunos países como China. Rusia ya está a punto de sacar la suya, y también Estados Unidos. Adam, justamente quería aprovechar y decirle a los participantes que en el caso de ellos quieran intervenir, tenemos la opción de poderles activar el micrófono para que ellos puedan hacer una consulta. Vale. Y mientras tú estabas explicándonos el tema, veo que levantó su mano Wilmet Menacho. Wilmet, te hemos activado el micrófono para que tú puedas hacer la consulta directamente. ¿Estás activo para que puedas participar? Ahí está. Sí, buenas noches. Muy interesante el tema, la verdad. Por cuestiones de trabajo he tenido que estar asistiendo a algunas charlas, entonces ya uno va como familiarizándose con cierta terminología. Perdón, quería un poquitito que ampliara aquello de que las criptomonedas pudiesen existir sin el blockchain. Sí. Es que básicamente las criptomonedas, se dicen criptomonedas porque se basan en la parte criptográfica, ¿ok? De hecho, hay unos intentos, y todos los intentos que tuvimos en el pasado con las monedas digitales, y si puede ver el tema de Hashcash y B-Money, eran criptomonedas, estaban basadas en eso, y no utilizaban blockchain como tal, ¿ok? Entonces, en el caso científico y puro, ellas pueden trabajar sin el blockchain, ¿ok? Pudieran usar bases de datos encriptadas que no sea blockchain. Actualmente se hace esa forma porque fue la forma como la concebió el paper de Satoshi Nakamoto. Pero sí, definitivamente, ellas puramente y científicamente pueden ser usadas si usa la criptografía y con bases de datos encriptadas, y en una solución pueden usarse sin necesidad de blockchain. Gracias. A su orden. Continúo con la parte de... la parte de la wallet. Con el módulo de la wallet, en donde podremos hablar sobre el tema de las direcciones criptográficas. Aquí hay unos ejemplos de unas direcciones de Ethereum, direcciones de Bitcoin. Podemos hablar de las wallets, las diferentes tipos de wallets que tenemos, que son de software, hardware, en línea, en papel. Adicionalmente, los tipos que se les llaman billeteras calientes, billeteras frías, custodia, no custodia. Todo este tipo de diferenciadores y usos, y entender en qué momento se pueden hacer y por qué, tendrán toda esta información y prácticas en el curso. Adicionalmente, en la parte de wallet, como le había dicho al inicio, vamos a poder instalar y configurar una wallet, particularmente, como ven este logo pertenece a una wallet que es una software wallet, que se llama MetaMask, es la más común, la más conocida en el mercado. Es una wallet basada para redes de Ethereum, o lo que llaman EVM, que son compatibles con el motor de Ethereum. Es una hot wallet porque está totalmente conectada, y en ella podemos tener acceso a la red de capa 1 de Ethereum y a la red de capa 2 de Ethereum. Allí vamos a hacer transacciones de nuestras wallets entre los participantes, y vamos a poder ver, esto simplemente algo abstracto y bien de alto nivel, vamos a poder ver mediante una herramienta que es Etherscan las transacciones en directo, cuando se están procesando, cuando están pasando las aprobaciones, cuánto tiempo llevan y cuando son satisfactorias o no. En cuanto a conceptos, jergas y frases, me gustaría ver si alguien del público, de los participantes, se atrevería
y ya veo que hay alguien por ahí que ha tenido acercamientos con el tema de blockchain descentralizado, a decirme alguna de estas palabras, frases o jergas, ¿qué significan? No sé si me ayudas, Maylin, para ir rompiendo el hielo, a ver quién quiere participar y me puede decir. A la final, lo que quiero compartir con ustedes es que estas palabras, jergas que se ven en la pantalla, más muchas otras más, entonces tendrán ustedes el dominio de conocerlas, entenderlas y poderlo usar en el contexto propicio. No sé si hay alguien en el chat o alguien que quiera o pueda participar. Bueno, continuamos. En cuanto al tema de análisis y evaluación de proyectos y herramientas de utilidades, básicamente en este módulo le vamos a entregar todos los instrumentos y herramientas para tener suficiente criterio antes de participar e invertir en proyectos descentralizados y detectar las señales para decidir incrementar su participación o salir de estos proyectos. En cuanto a estrategias y uso de transacciones, aquí vamos a hablar, como les comenté al inicio de nuestra charla, sobre estrategias de inversión. Hablaremos sobre los exchange, sin entrar en el tema de los exchange porque es muy delicado. Tendríamos que cada uno de ustedes autenticarse y pasar las pruebas que KIC de un exchange en particular, y en verdad que crea cierta dificultad. Hablaríamos de los usos estándares y normales en los exchange, tanto centralizados como descentralizados. Haríamos uso y transaccionalidad básica en finanzas descentralizadas en un protocolo en particular, y hablaríamos sobre los puentes. En el caso de las estrategias, por regular lo que escuchamos es que lo más común y lo normal es que tengamos inversiones o participemos mediante minería, trading, acumular o holdear criptomonedas en las finanzas centralizadas y trabajando en criptoempresas. Sin embargo, tenemos otras vías más completas donde podemos tener, basado en esta tríada de complejidad, inversión y riesgo. Inicialmente vamos a hablar en base a complejidad, el camino fácil. El camino fácil podría ser, o más sencillo, el ahorrar. El ahorrar y entonces decidir en qué queremos ahorrar. ¿Queremos ahorrar en monedas estables o en criptomonedas? ¿Qué es moneda estable, en centralizadas o no? ¿Queremos en ambas? Entonces tendríamos que entender y comprender y tener clara una estrategia entonces de cuáles y por qué, si vamos a adquirirlas o trabajarlas en un exchange centralizado, y adicionalmente en cuál wallet vamos a almacenar o resguardar nuestro activo. En cuanto a estrategias de media complejidad, podemos tener, incluso apostar. Existen loterías y casinos en blockchain. Podemos participar en la gobernanza de algún proyecto, entrar en forma temprana en los proyectos, ¿ok? O colocar como staking líquido, es colocar, prendar nuestro activo digital, nuestra criptomoneda, y dejarla allí como un plazo fijo. Sin embargo, el staking líquido te permite retirarlo en cualquier momento porque te genera ganancia. Entonces, a esto también tenemos que preguntarnos cuáles criptos, cuáles redes, cuáles proyectos. Y por último, podemos llegar a lo que yo llamo la parte compleja rock and roll, donde podemos invertir en sintéticos, lending, borrow, usar AMMs, usar estrategias de time neutral. En fin, igual, es preguntarnos con cuáles criptomonedas, cuáles redes y cuáles protocolos vamos a usar. Por último, le daremos un contexto de las regulaciones, las leyes, el sistema tributario en otras latitudes, para aquellos participantes que en sus países no haya regulaciones. Por ejemplo, en mi caso, aquí estamos trabajando fuertemente con el tema de las regulaciones, pero aún no tenemos regulaciones, pero tenemos el contexto de otras latitudes, particularmente Europa, está más avanzado que esto, y algunos estados de Estados Unidos.
En cuanto al más allá, hablemos de NFTs. Los NFT básicamente son tokens fungibles. Pueden ser siempre representaciones de activos físicos o digitales. Ellos se pueden representar lo que ustedes quieran, bienes inmuebles, arte, música, juegos, comunidades, documentos, arte, comida, restaurantes, regalos, certificados, boletos actualmente, y creo que en Perú de hecho hay una empresa que maneja el tema de boletos, de eventos. En Argentina ya se manejan boletos NFT para vuelos aéreos, o sea, tickets aéreos, en fin. Existe en Nueva York un restaurante de sushi que solamente pueden acceder si tienen los NFT. Y para mí, definitivamente los NFT no es más que la sociabilización ya de los contratos inteligentes, porque detrás de los NFT, todas estas imágenes, existe una lógica que son los contratos inteligentes. Por ejemplo, le doy un caso que me encanta, que es el caso del NFT de LaMelo Ball, que es un jugador de la NBA de Charlotte Hornets. Del año 2020-21 fue el rookie del año, ¿ok? Actualmente lamentablemente está lesionado, donde sacó una serie de NFTs que son más allá de lo que comúnmente hemos escuchado, donde estos NFT de forma en vivo están actualizando las estadísticas y van a actualizar la estadística de por vida de este jugador. Como podemos ver acá, podemos ver los puntos hasta octubre del 2022, podemos ver los robos y podemos ver las asistencias que he hecho. Y esto se va a seguir actualizando en toda la vida de este jugador. Hablemos de las organizaciones autónomas descentralizadas. No es más que es una nueva forma de tener empresas digitales, ¿ok? Donde usan todo el ecosistema descentralizado, contratos inteligentes, tokens, se gestiona y almacena información en blockchain, y definitivamente es el compendio o es la unión de personas o comunidades que tienen un fin común, y para ellos entonces proceden a recaudar fondos y generan acciones para que esta organización logre sus objetivos. Las DAO usan algo que se llama tokenomics, que básicamente es como la economía basada en tokens, en tokens, y adicionalmente con esos tokens pueden hacer pago de planilla, de nómina, pueden hacer votaciones, pueden hacer pagos, hacer contratos, trabajar con proveedores, en fin, todo esto es un ecosistema basado en tokens. Esto es una representación gráfica de cómo sería una DAO. Este círculo verde sería la parte interna de una DAO, donde hay unidades core, donde han facilitado colaboradores. Ellos trabajan y hacen acciones con contratos inteligentes, aparte de su trabajo formal, que puede ser mercadeo, puede ser temas contables, temas legales, desarrollos, y tienen token para su sueldo y para poder votar y participar. De la misma forma, hay proveedores, inversores y colaboradores que pueden interactuar de forma por la descentralización y por blockchain con estas organizaciones, como el caso de MarketDAO. Tenemos aquí ejemplos. MarketDAO, que básicamente es un protocolo, el primer protocolo de finanzas descentralizada, que es el generador de la primera moneda estable descentralizada, que es DAI. Tenemos el caso de Constitution DAO, que fue un caso de estudio interesante donde un grupo de personas aficionadas y apasionadas por la Constitución de Estados Unidos se unieron para reunir recursos, dinero, para comprar una copia original de la Constitución de Estados Unidos. Lamentablemente, por un malentendido, no llegaron al monto de la subasta. Sin embargo, sigue en pie esta comunidad. Tenemos CryptoFed, que es una DAO que quiere buscar ayudar al tema del sistema financiero, y tenemos que la Agencia Digital de Japón ha creado su propia DAO. Como esto, hay otros intentos. Yo estoy participando en una DAO en Argentina y estoy tratando de crear una DAO aquí en Panamá. Casos de usos reales e información interesante para que vean que la parte de descentralización de blockchain es algo formal, serio y con paso firme. Estamos hablando del tema de las redes, como actualmente estamos cambiando del impacto que Bitcoin le hace al tema
energético, el impacto de la huella ambiental, a pasar a energías limpias. Tenemos casos reales donde el Banco Interamericano de Desarrollo tiene su propia blockchain, que es la chain. En Europa existe una infraestructura europea basada en blockchain. Tenemos el gobierno chino también tiene su propia red blockchain. El caso de Play2Earn, donde en el año 2021 gente hizo en plena pandemia mucho dinero o pudo ayudarse jugando y ganando. Tenemos casos como el Banco Santander con AgroToken en Argentina, donde tokenizaron toneladas de soja, maíz y trigo, y con eso se hacía el intercambio y créditos que daba el banco a los productores. Tenemos el caso de Tango ID, que es la primera identidad digital que se está haciendo en Sudamérica, la está haciendo Argentina. Tenemos casos reales donde participan los bancos con un bono digital que se hizo en el 2021 con el Banco de Inversión Europea y Goldman Sachs de $100 millones, un bono de 2 años. Y recientemente, el año pasado, Bancolombia en Colombia, con el Banco Interamericano de Desarrollo, hicieron una emisión de 110 millones. ¿Okay? Aquí se comprobó definitivamente hay mayor rapidez, eficiencia, sin intermediación, se reducieron los costos, se incrementaron la transparencia y hubo acceso incluso para participantes del mercado secundario. Con todo esto cierro, le agradezco, soy Adán Caldera, aquí están mis contactos y espero verlos pronto en el curso. Profesora, no sé si pudo responder la pregunta de Luana Romero que escribió en el chat. No la vi, lamentablemente, ya... Sí, si alguien más tuviera una consulta más, lo puede hacer por el chat o puede levantar su manita en todo caso para poderle activar el micrófono. Mili, es que solamente veo un mensaje de José, no veo otros. En preguntas y respuestas ahí tenemos. ¿Lo puedes leer, Mili? ¿Perdón? Ya. Refería que lo puede leer, Ok, Mili. aquí. Muy buenas noches. Acá en Brasil nosotros decimos... decimos... no, de verdad que no entiendo. Luana Romero, no entiendo en verdad la consulta. Sí, Luana Romero es desde el país de Brasil, ha escrito en Sí, portugués. en portugués. Tal vez el director académico nos puede Acá en Brasil traducir. nosotros decimos... déjame... ya va. Déjame ver, déjame buscar aquí un traductor. Roque, más allá. Ok. Debe ser una expresión así como usamos en el mercado en español, que to the moon, o sea, debe ser eso que quiso compartir con nosotros en cuanto a finanzas descentralizadas y exchange. Me imagino que es esto. Perfecto. Tengo una pregunta, profesor, también, ya para ir cerrando, que me hicieron por el chat. Dice, basados en los niveles de complejidad de las estrategias de inversión, ¿cuál o cuáles se atrevería a realizar? ¿La fácil, la media o la compleja? Ok, ¿esa pregunta es para mí? Sí. Ok, ¿me la repite, por favor? Dice, basados en los niveles de complejidad de las estrategias de inversión, ¿cuáles se atrevería a realizar? ¿La fácil, la media o la compleja? Ok, lo que sucede es que en mi caso, con los años de participación en el mercado, yo te hago las tres. Porque ¿qué sucede?
para explicarle un poco. Yo quiero criptomonedas, ¿ok? De proyectos que creo, le veo potencial, ¿ok? Y creo en ellos, porque hay unas señales que analizo y es lo que quiero compartir con ustedes y evalúo de estos proyectos. Entonces, hago lo que se llama hold, la holdeo. La expresión hold en cripto es diferente. Por regular, hold sería en inglés H-O-L-D, en cripto es H-O-D-L, es al revés. Se invierte la L y la D. Entonces, adicionalmente a eso, yo haría staking de estas criptomonedas porque las quiero mantener y que ellas me generen ganancias y sobre todo que me generen ganancias que se reproduzcan monedas de ellas mismas, ¿okay? Para ir acumulando en el futuro. Otra forma que puedo hacer también es que puedo hacer que esas ganancias las convierta en stablecoin o en otras criptomonedas con las cuales puedo participar en protocolos de finanzas descentralizadas para hacer ganancias. Por ejemplo, reciente con el tema de Ethereum 2, hubo el tema del staking, se hizo staking de Ethereum, de ETH, entonces hice staking de ETH, eso me dio un token que me dice que tengo ese staking, incluso ese token lo pude volver a colocar en otros protocolos para pedir prestado monedas estables y otras monedas para hacer otras gestiones. Entonces, al entender todo esto, uno puede ir jugando con las tres estrategias, definitivamente, ¿no? También participo en gobernanza de algunas DAOs, ¿ok? Básicamente también retengo y tengo la moneda, aunque tenga un valor financiero, porque me gusta, pero básicamente la estoy reteniendo y participo en sus empresas, ¿ok? Perfecto, profesora Ada. Muchas gracias. Gracias por su participación. Indicarles también a ustedes, los asistentes, que por lo que quieran obtener una constancia gratuita de esta masterclass, como ya les hice saber en el grupo de WhatsApp, por favor indicarnos para hacerles llegar junto con el material y la clase grabada de esta masterclass. Y ya para ir cerrando, también precisarles que el día de mañana nos vamos a comunicar con ustedes para brindarles mayor información sobre este curso de introducción a las criptomonedas. Está iniciando este 29 de marzo, son solamente 7 sesiones que se van a desarrollar los días miércoles únicamente, en horario de 7 a 9 de la noche, hora Perú, y quien lo va a estar dictando es el profesor Adán Caldera. Entonces, le damos la más cordial buenas noches y agradecemos su participación. Gracias, profesor Caldera, también a usted. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, chao.